CEPEC Internacional presenta Visión 2020, un programa para profesionales y empresarios con temas y entrevistas del mundo actual basados en el libro de mayor venta, la Biblia. Esto es Visión 2020. Iniciamos. Bienvenidos a su programa Visión 2020. Les saludamos el doctor Enrique Cepeda con la alegría de siempre. Y Edgar Medina. Hoy presentamos el programa 813, Maltrato Emocional, segunda parte. Para iniciar, escuchemos Filipenses, capítulo 2, versículos 3 al 11. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Doctor, continuamos con nuestra serie sobre el tema del maltrato, importante tema, el maltrato físico, el maltrato emocional, el maltrato de muy diversas características. Y queremos agradecer a Jung Hunt y todo su equipo de Esperanza para el Corazón por el artículo Maltrato Verbal y Emocional, del cual estamos tomando una buena base como pauta para este programa y todos los programas de la serie. Y queremos agradecer también a aquellos que amablemente del público se han puesto en contacto con nosotros y escribiéndonos a visión2020internacional@msn.com. Gracias por darse el tiempo y nos anima muchísimo que nos escriban. Doctor, pues continuando, hemos dicho que el maltrato emocional es cualquier conducta negativa, sistemática y constante que se utiliza para controlar o herir a otra persona. Sí, todas formas de violencia o maltrato, sea emocional, sea verbal, sea mental, sea físico, sea espiritual o sexual, dañan el sentido de dignidad de la persona y el valor que Dios le da al ser humano. Ahora, todas las formas de violencia, ya mencionábamos, hieren el espíritu de la persona. Dice Proverbios 18:14, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? Fíjate qué tremenda verdad de Proverbios 18:4. Ahora, el maltrato emocional o la violencia psicológica produce cicatrices en el espíritu de aquellos que la reciben. Claro, y muchas veces ellos también se convierten en abusadores de otros, porque ¿es cierto? Evidentemente nadie da lo que no tiene, y gente que ha sido maltratada se convierte eventualmente en maltratadora. Fíjate, haciendo una analogía, si tú te quiebras un brazo, pues el brazo sana, se restaura, etcétera. Pero si tú hieres un espíritu, eso tarda, y a veces y tarda años, claro, para ser sanado. Sí, el daño que provoca evidentemente permanece mucho más que cualquier otra clase de maltrato. Y aquí el punto es este: después de recibir el abuso emocional, por mucho tiempo, la víctima lo que vive es una pérdida de la esperanza y siente que no vale la pena vivir. Fíjate, Proverbios 13:12 nos dice: la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Claro, y eso tiene que ver con el corazón. Contraste. Sí. Ahora, ¿qué es el maltrato emocional? ¿Cómo lo podemos discernir? ¿Qué tipos hay? Bueno, decíamos que por un lado es una conducta negativa, sistemática y constante, utilizada para controlar o para herir a otra persona. Y hablando de los tipos, se ha reconocido, se ha estudiado que existe maltrato pasivo y maltrato agresivo. Y la situación es esta: este siempre es indirecto y el que es pasivo-agresivo
Para calificar tiene varias características. Por ejemplo, los abusadores pasivo-agresivos expresan su ira por medio de un comportamiento encubierto. Fíjate, con frecuencia se ponen en una posición de dependencia y después, motivados por el enojo subyacente, se convierten en críticos acérrimos de las personas de quienes dependen. Las víctimas de los abusadores pasivo-agresivos se sienten muchas veces perplejas o descorazonadas por ser el blanco del comportamiento castigador y manipulador. Fíjate, los amigos de los abusadores pasivos-agresivos a menudo se ven envueltos en el conflicto, tratando de consolar y apoyar a estos últimos cuando les dicen que reciban un tratamiento injusto y que no pueden dirigir su propia vida. Los abusadores, con estas características pasivo-agresivos, deben de reconocer y resolver su ira subyacente y tomar en serio la advertencia bíblica que dice de la siguiente manera: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Fíjate, no te apresures en tu espíritu a enojarte. ¿Por qué? Porque el enojo reposa en el seno de los necios. O sea, si te enojas, eres un necio. Esto lo dice Eclesiastés 7:9. Sí. Fíjate que el maltrato emocional puede manifestarse en rechazo abierto o rechazo encubierto. El rechazo abierto se define como un comportamiento evidente, claro, manifiesto, que transmite el mensaje de que no se ama o se desea o no se desea tener cerca a tal o cual persona. El rechazo encubierto se realiza en formas sutiles que pueden o no ser intencionadas por parte del perpetrador, descuidando el pasar tiempo de calidad con su hijo o con su hija. O con quien sea, pero con quien sea. Es increíble que se llegue a dar hasta con los propios hijos. Así es. Yo escuchaba de un psicólogo que en alguna ocasión le preguntaba a una madre que manifestaba rechazo por su hijo: oiga, ¿y este hijo a quién le recuerda? Uy, decía, igualito a mi suegro. Estamos escuchando Maltrato Emocional, segunda parte. Búscanos en Facebook como Programa Visión 2020. Regresamos. En Visión 2020 nos interesa conocerle. Escríbanos a apartado postal 1960 en Monterrey, Nuevo León, México. Código postal 64000. Si nos quiere escribir por correo electrónico, la dirección es todo seguido y en minúsculas: Visión 2020 Internacional @msn.com. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000. Doctor, continuamos y le recordamos a todos nuestros amigos que pueden volver a escuchar este programa o cualquier otro sobre la serie del maltrato en programavision2020.blogspot.mx. Doctor, hablábamos acerca de que hay diferentes tipos de abuso emocional y uno de esos tipos es el que perpetran los que se han calificado como abusadores pasivo-agresivos. Así es. Y también ya vimos el rechazo abierto y el rechazo encubierto en el maltrato emocional hacia las personas. Y hay un ejemplo bíblico en 2 Samuel capítulo 13, ¿te acuerdas? Allá de Tamar. Sí, una de las hijas de su hermano Amón la violó. Sí, así es. Ahora, Tamar recibió el abuso deliberado, obviamente, de su medio hermano, Amnón, que precisamente pues, perpetra esta cosa terrible contra ella, ¿no? Ahora, fíjate que después de que la violó, hubo un rechazo evidente. La rechazó, la odió, la corrió, por así decirlo. Además, algo muy interesante, porque él estaba obsesionado con ella. Sí. Pero una vez que llega a tenerla, la desprecia. Sí, la desprecia de una manera muy, muy triste, muy, muy tremenda. Pero, ¿qué pasó con David, el papá?
el rey David. Bueno, ¿Qué hizo él o qué no hizo? él manifiesta un rechazo, pero encubierto. Resulta que David no castiga a su hijo Abnón por haber violado a su hermana. A su hija, No. a la hija de David. No lo castiga. No. Ahora, ahí podemos ver ese ejemplo bíblico. Pero, ¿qué nos dice la Biblia acerca del abuso emocional? En el aspecto de lo que vimos al principio, la lectura que vimos al principio. ¿Qué nos dice? Bueno, la Biblia evidentemente nunca utiliza el término abuso emocional, pero sí nos instruye en cuanto a cómo debemos de tratarnos los unos a los otros. Fíjate qué importante. Las Escrituras nos hablan en detalle de numerosas actitudes y acciones que debemos tener con los demás. Si seguimos sus instrucciones, o sea, las instrucciones bíblicas, nunca abusaremos de otras personas. Y qué importante y trascendental es esto. Y aquí surge la cita bíblica que hemos escuchado al inicio del programa. Filipenses, capítulo 2, dice en el versículo 3, lo tomo de la Nueva Traducción Viviente: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Ahí está la clave. No sean egoístas, dice tu versión. Acá nos dice la versión Reina Valera: no hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a ti mismo, o sea, mejor que tú, no mirando cada uno de lo suyo propio, sino cada cual también de lo de los otros. Como dice el versículo 4 ahí. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Fíjate qué importante. Nosotros podemos cambiar esa actitud. Ahora, yo necesito, Edgar, que Cristo esté en mi corazón para que yo pueda cambiar de actitud y pueda valorar a las personas y pueda levantarlas y no herirlas con mis palabras. No abusar de ellas. No lastimarlas, seguro. El versículo 5 dice: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Qué importante, ¿eh? Sentir lo mismo que sintió Cristo. Hacer lo que hizo Cristo, dice el versículo 5. O sea, vamos a imitar a Jesucristo. ¿Cómo lo vamos a imitar? Fíjate, ¿qué fue lo que hizo él en el versículo 6? Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. O sea, él no estaba dependiendo de su identidad que tenía antes de hacerse carne y vivir entre nosotros. Uh-huh. Él se despojó de lo que, de pues, su gloria, podríamos decir. Literalmente se despojó de su gloria. ¿Y qué más hizo? En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Fíjate, ahí está. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano, cuando apareció en forma de hombre. Fíjate, este versículo 7, qué tremendo está. Bueno, del 6, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrar, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombres, ¿qué dice el versículo 8? Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. O sea, llegó al extremo. O sea, si Cristo lo hizo, yo creo que nosotros, los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, también lograremos hacerlo. Dice el versículo 9, por lo tanto, Dios le elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios En otras Padre. palabras, lo exaltó a lo sumo. Lo levantó. ¿Por qué? Porque él se humilló y llegó al grado de ser un esclavo. Y recordemos Que uno se convertirá en mí. Hasta la próxima. El Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos presentó su programa Visión 2020. Hombres y mujeres buscando la voluntad de Dios en el mundo empresarial. Escuche nuestro próximo programa a la misma hora en esta estación. Visión 2020. Uno se convertirá en mí.